Todo lo expresado en este programa, todo, hechos, comentarios y opiniones, son responsabilidad de su autor o de quien los dice y no reflejan en ningún caso el punto de vista de IBI México. Los participantes autorizan su transmisión sin fines de lucro. ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¡Cállate, Pepe! ¡Cállate! No interrumpas, vamos a empezar Vamos con... a empezar con... Ay, ya, Pepe, déjame hablar. Déjame hablar. Vamos a empezar con la Vamos hora a empezar con la hora de... Ay, ya, empezamos con el cotorreo. Con el cotorreo. Hola, amigues, ¿cómo están? Yo soy Gus y sean bienvenidos de nuevo a El Cotorreo con puntos suspensivos, porque siempre y donde siempre hay algo más que decir. Estamos haciendo esto a través de Zoom porque, pues, #cuarentena, ¿no? Pero justamente, como siempre, les traemos invitados súper especiales, pero primero me gustaría saludar a Jenny, a Betty y a Damián. ¿Cómo están? Hola, ¿todo bien? Hola, Gus. Muy Hola a emocionada todos. por otro segmento. Súper sí. Y la verdad es que este invitado lo amamos, lo queremos muchísimo, pero bueno, se los voy a presentar. Él es José Antonio, él es economista por el ITAM y tiene un máster en Business Administration por la Universidad de Essex en el Reino Unido. Después de un proceso de autorreflexión, decide estudiar el tema del racismo en la UNAM para hablar abiertamente del tema del racismo en México y posteriormente funda la plataforma de Racismo MX, enfocada en hacer campañas educativas sobre el combate al racismo en México. Bienvenido, José, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por tenerme aquí. Qué emoción estar con ustedes. Hombre, es un honor. Un placer. Ok, pues vamos a empezar este cotorreo y yo quiero empezar con la primera pregunta para que nos expliques y nos cuentes un poquito sobre qué es Racismo MX y cómo surge esta idea de hacer esta plataforma para hablar justamente del racismo en México. Pues fíjate, yo pues viví muchas cosas de racismo en mi vida, pero como que de chavo, de niño, como que no asimilaba que eran actos racistas, ¿no? Porque aparte es doloroso aceptarlo, es como todo un proceso. Claro. Entonces, ya de grande, viviendo fuera de México, viví en Inglaterra y trabajé un tiempo en Sudáfrica, me di cuenta que son sociedades que hablan abiertamente de sus racismos, sobre todo de los históricos, ¿no? O sea, el racismo no es un sistema que surge de la noche a la mañana, sino es un proceso histórico que lleva a ciertas desigualdades raciales. Entonces, me di cuenta que en México, pues no hablábamos mucho de eso. Cuando regreso, busco muchos recursos, empiezo a leer, pero la verdad no había mucho, hasta que en 2017 la UNAM lanza un curso sobre racismo y xenofobia. Entonces yo fui la primera generación de este curso. Aprendí muchísimo, tenía una visión muy particular este curso, pero súper bien fundamentado. Pero cuando salí del curso me di cuenta que este lenguaje era muy académico, o sea, estaba como muy en las nubes, lo cual es muy respetable porque la academia ha estudiado el tema desde hace mucho tiempo. Les debemos mucho, pues, pero digamos que ese conocimiento no permeaba en la sociedad. Entonces, pues dije, necesitamos hacer algo para difundir este conocimiento y que la gente se apropie de ciertos conceptos, ¿no? Entonces lanzo Racismo MX con ciertos pues, conceptos que en ese momento me interesaban posicionar, ¿no? Como por ejemplo, no existen las razas, la piel blanca es un privilegio en México, el racismo y el clasismo en México conviven, van de la mano, el mestizaje, toda esta idea que tenemos del mestizaje, pues es un poco una ideología y un mito fundacional de México, etcétera. Entonces, pues lanzo en 2018 la plataforma, junto con mi equipo, que tengo un equipo de hombres y mujeres que son fregoncísimos en lo que hacen, mucho en temas de diseño, de marketing digital, y pues por eso ahora la plataforma es como muy fresca, queremos llegarle a chavos y que se apropien de ese discurso y lo vayan desarrollando. Wow. Creo que ha sido, o sea, así como lo planteas, ha sido todo un reto, ¿no? El abrir la plataforma. A mí me gustaría preguntarte a qué se han enfrentado precisamente ya en un tema, pues que de pronto resulta difícil poner sobre la mesa, ¿no? Por diferentes cuestiones, como una plataforma que abiertamente está aquí generando, ¿no? Foros, generando conversaciones. ¿A qué se han enfrentado con este espacio? Desde, o sea, esta perspectiva, ¿no? Como tanto administrativa, porque sé que ha sido me imagino, ¿no? Que es un rollísimo llevar este lugar, pero también con la sociedad. Pues es interesante, o sea, como que la primera cosa es bajar todo lo académico a términos simples.
Obviamente las personas que están en la academia cuidan mucho las ideas y que las ideas se comuniquen de manera correcta, porque pues no es fácil, es un tema muy sensible. Entonces, el primer reto es trasladarlo a términos fáciles, pero que sigan siendo exactos y no confundan a las personas, ¿no? Por ejemplo, hablar de razas, ¿no? Lo que les decía hace un momento, las razas biológicamente y genéticamente no existen. Es una construcción social. Pero ¿cómo hablar de racismo si no existen las razas, ¿no? Entonces, es un tema interesante. Entonces, los académicos lo cuidan mucho y el primer reto para Racismo MX era tratar de hacerlo fácil, pero que no perdiera el rigor académico, ¿no? Eso por una parte. Y luego, por otra parte, pues ya enfrentarnos a una sociedad que no está acostumbrada a hablar este tema tan incómodo y es muy fácil que te descalifiquen. O sea, a nosotros nos han dicho, es que resentidos, quieren generar como una revolución armada, ¿no? O sea, Sí. subimos un post hace poquito sobre la revolución antirracista ya comenzó, porque para nosotros el hecho de que una sociedad hable de sus racismos y quiera resolverlos es una revolución, pero Sí. no tiene nada que ver con una revolución armada, ¿no? Pero ellos decían es que están provocando, están dividiendo a la sociedad, todos estos argumentos, pues nos hemos enfrentado a ello, ¿no? Pero no nos impide seguir porque en realidad creemos que es necesario hablar de esto. Bien. Ok. Oiga, y pues yo te quiero preguntar, bueno, es una pregunta que nace desde tu semblanza, donde tú dices que fue después de un proceso de autorreflexión. Quisiera que nos contaras un poquito cómo fue ese proceso de autorreflexión para llegar a justamente a todo lo que estás haciendo en este momento. Pues fueron varias cosas. O sea, en 2008 yo tenía una revista que se llamaba OM, era la primera revista impresa de estilo de vida LGBT en México. Se vendía en todo el país, la llegamos incluso a exportar a España y teníamos figuras públicas en la portada. Quizás ustedes están muy jóvenes, pero la revista fue del 2006 al 2012 y tuvimos en portada a Gloria Trevi, Faye, Jean-Paul Gaultier, Gael García. O sea, en su época marcó ¿Del 2000 qué? 2000. desde 2006 al 2012. Yo tenía 11 años. No le... Ajá. Bueno, luego les mando el link para que la vean. Esto estaba padre y marcó una época. Pero justo entrando en este mundo LGBT, me di cuenta que la población LGBT replicaba muchas actitudes racistas, ¿no? Claro. Y tuve varias experiencias no agradables en ese periodo, ¿no? Pero yo hasta cierto punto como que decía, bueno, es mi culpa todo lo que me está pasando, ¿no? No es culpa de un sistema o de ideas racistas. O sea, a lo mejor yo estoy mal, ¿no? De cualquier manera. Y otro capítulo que recuerdo mucho fue en Sudáfrica, hablando con una persona, él era francés, pero tenía una casa en México y conocía muy bien a la cultura mexicana. Y él decía, es que en México hay muchísimo racismo. De hecho, seguro a ti te han pasado muchas cosas porque tú eres un hombre moreno, ¿no? Y en ese momento me sentí tan mal porque no podía ser que una persona que era extranjera y que conocía México me dijera o aceptara tan fácilmente alguna realidad que yo había estado negando durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, esas dos cosas como que me empujaron mucho a entender qué estaba pasando y entender cómo este sistema que funciona y no nos damos cuenta. Ese es como un poco el periodo de autorreflexión. Claro, ya estudiarlo con más detalle, pues también me vinieron muchas cosas a la mente que yo decía, yo no sabía que esto que me había pasado era racismo, ¿no? Uf. Claro. Claro, sí. A mí me gustaría retomar algo que dijiste hace rato de la incomodidad de hablar sobre el tema. ¿A qué se la atribuirías tú? Esta Son dos incomodidad. cosas. O sea, en un sistema racista como el que vivimos en México, tenemos una idea de un cierto tipo de personas que no merecen estar en ciertos lugares o merecen ciertas cosas por su fenotipo o su adscripción étnica o su origen, ¿no? Y otras que sí lo merecen, ¿no? O sea, que son bellos porque son blancos o sí merecen ciertas cosas. Claro. Entonces, en este sistema, pues evidentemente hay personas que pues tienen desventajas. Y el aceptar tu desventaja es muy doloroso, ¿no? Porque piensas, bueno, yo no tengo la culpa o no hice nada para merecer un rechazo social, un rechazo en un trabajo, o no poder acceder a ciertas cosas, educación, por ejemplo, o salud, ¿no?
Digo, ahorita hablamos en clase media que a la que pertenecemos nosotros, pero hay ciertos pueblos indígenas, por ejemplo, en Chiapas, que ni siquiera pueden acceder a educación porque la educación está en español y ellos no hablan español, ¿no? Claro. Entonces, Claro. hay un sector que está oprimido por este sistema y es muy doloroso aceptarlo. Pero también la otra parte, ¿no? Si tienes una parte que ha sido perjudicada, tienes otra parte que ha sido beneficiada. Y eso también es muy doloroso, porque las personas que viven en el privilegio piensan que lo que tienen lo han logrado por su propio esfuerzo y no lo atribuyen a un sistema que les ayuda todo el tiempo a lograr lo que tienen. Entonces, también es muy incómodo aceptar que a lo mejor una persona tiene un trabajo solo porque se ve de la manera adecuada y no por sus capacidades o habilidades. Entonces, se vuelve muy incómodo hablar de este tema, porque además también hablar de este tema es decir, vamos a desmantelarlo, y desmantelarlo implica que las personas que tienen el privilegio tienen que soltar sus privilegios, y eso no es nada fácil. Exacto. Súper, sí. Sí, que creo que también responde a muchas cosas, más, o sea, a otros tipos de sistemas o estructuras, ¿no? De opresión. Pienso, por ejemplo, en cómo podemos hablar de patriarcado en una misma, un poco en este nivel, ¿no? O sea, por supuesto que los hombres no van a reconocer que ganan más que las mujeres por ser hombres, ¿no? Porque Claro. ahí hay ay, pero pues no, porque pues yo trabajo igual que tú y así, yo trabajo igual que tú, pero gano menos, ¿no? O sea, como esta estructura que está ahí de una manera invisible. Y sí, me resuena mucho lo que dices, porque claro, creo que funciona totalmente en ambos lados. Por otro lado, pues sí, digo, yo lo hablo desde el ser mujer porque es a mí lo que más me representa, ¿no? Que de este lado vivir esas opresiones tampoco es tan bonito decirlo, ¿no? Como es que, Así ay, es. o sea, no sé, soy acosada, ¿no? En el transporte público, gano menos, ¿no? Que mis compañeros, etcétera, etcétera. Y está rudo de pronto poner sobre la mesa, pues, que algo nos privilegia. Uy, no sé qué tanta gente está dispuesta a aceptarlo. Así es, no, y yo creo que esto que dices es fundamental. O sea, yo tengo la firme creencia que el sistema racista es solo una cara más del sistema más grande de opresión que tiene tres caras. La cara LGBT-fóbica, la cara misógina y machista y la cara racista. O sea, es un mismo sistema con tres diferentes caras que oprime a diferentes poblaciones solo por ser quienes son. Entonces, ahí es donde entra la palabra que también me gustaría que los jóvenes La interseccionalidad. Exactamente, la interseccionalidad. Vengo estudiada, hermanas, vengo estudiada. Sí, oye, y hablando de justo de conocer este sistema, hablar de interseccionalidad, me llama mucho la atención que Racismo MX tiene campañas educativas. ¿Cómo son estas campañas? ¿A quién están dirigidas? ¿Cómo podemos empaparnos un poco de esto de lo que haces? Pues lo que hacemos es un poco planear, hacer como un calendario y planear qué queremos que las personas entiendan para entender el tema del racismo, bueno, del sistema de opresión en general y del racismo en particular. Entonces, por ejemplo, en la última mini campaña, porque en realidad nos basamos hay campañas más grandes y campañas más chiquitas. La última que lanzamos fue el fin de semana pasado con motivo del Pride. Y justamente lo que queríamos era poner la palabra interseccionalidad, porque es como se entiende, ¿no? ¿Y qué pasaba? Pues yo en mi experiencia personal, o sea, ser parte de la comunidad LGBT y haber vivido ciertas cosas, para mí era muy importante decir, si tú eres una persona LGBT y quieres no discriminación y quieres aceptación social y quieres igualdad, pero eso va para todos lados, no solamente para el lado LGBT. O sea, si eres un hombre gay, no tienes que ser machista ni misógino, ¿no? Si eres un hombre gay o una mujer lesbiana o una mujer o hombre trans, no debes ser racista, ¿no? Entonces, es como un todo. Entonces, fue eso que quisimos posicionar, ¿no? Después del foro que hubo, que seguramente se enteraron con Chumel Torres, que hicimos un foro para hablar sobre el humor racista y qué pensaba esta persona sobre eso, quisimos posicionar el tema del antirracismo, ¿no? Como una parte, que no solamente decir no soy racista es suficiente, no, tienes que actuar activamente sobre esto, ¿no? Y el año pasado nuestra campaña más exitosa fue el video del privilegio, que no sé si lo vieron,
donde 10 personas daban un paso para adelante o un paso para atrás de acuerdo a los privilegios que tenían. Y nos dimos cuenta que hasta adelante quedaban las personas con tonos de piel más blanco y atrás de tonos de piel más oscuro y mujeres, ¿no? Entonces, eso nos ayuda como al hacer pedagogía y que la gente vaya apropiándose de estos términos: privilegio, interseccionalidad, antirracismo, etcétera. Qué chido. Órale, está Aparte, buenísimo. me encanta porque justo de pronto creo que al pertenecer a un sector que muy crítico de cierto, no sé, de cierto sistema de opresión, parece ser que estás exento de los demás, ¿no? Como no, es que yo, como soy gay, no puedo ser misógino. Exacto. Y ahí está el brinquito como de, pero por supuesto que puedes, o sea, todos estamos que hemos crecido en este sistema estructural, ¿no? Y creo que de pronto se ve mucho, o sea, estos mujeres, hombres, de que desde su privilegio y desde su misma interseccionalidad, ¿no? De ser algo, o sea, miembros de la exactamente, pues parece que se sienten exentos de esto, ¿no? Y ahí no hay crítica, o sea, creo que ese pasito nos falta, ¿no? El decir, nos falta mucho ver hacia adentro. Claro, y por eso considero que es súper, súper importante que manden estas campañas, que hagan todos este tipo de, justo, de cosas que puedan hacer que la gente tome esa conciencia, ¿no? Y me parece súper importante que lo estén también dirigiendo hacia chavos, ¿no? Lo que nos decías hace ratito, y justo a eso quiero llegar en una otra pregunta que es, ¿cómo llegamos a los chavos para que podamos nosotros como jóvenes pensar en estas cosas? ¿Cómo lo hacemos desde jóvenes para jóvenes o cómo lo ves tú? ¿Qué herramientas hay? Yo creo que la herramienta por la que hemos apostado y nos ha funcionado muy bien, que yo sé que tiene también sus críticas, ojo, pero creo que ha funcionado muy bien, son las redes sociales, los medios digitales. Y hablar también a diferentes públicos de acuerdo a la red social. Por ejemplo, a mí me ha sorprendido muchísimo Instagram, ¿no? Instagram está llena de jóvenes muy críticos, pero muy abiertos a los mensajes, ¿no? Yo tenía la idea de que esa red social era Twitter, pero no. Twitter es más bien como mucho debate, mucho confrontación, no necesariamente positiva, pero Instagram muy positivo. O sea, Instagram nos ha dado una satisfacción enorme. Claro. Y últimamente YouTube también hemos visto que tiene un poder enorme para transmitir ideas. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿cómo le hacemos? Bueno, buscando esos canales primero, ¿no? Y número 2, buscando, además de un vocabulario sencillo y entendible, una imagen muy atractiva. O sea, que no sea aburrida, que sea bonita, que esté cool, ¿no? Esos son ya más herramientas mercadológicas, pero que creemos que es importante para que los jóvenes no piensen... Para que nos llame la atención. Exacto. Yo les voy a contar algo. O sea, yo cuando crecí en un México en los 80, principios de los 90, en donde la idea del indigenismo estaba muy asociada a la precariedad, que bueno, eso sigue siendo una realidad. Pero digamos que en vez de generar en mí empatía, como un hombre de clase media, me generaba un rechazo, porque yo decía, es que yo no quiero eso, ¿no? O sea, no quiero asociarme a eso. Ahora lo entiendo, porque también crecí en un mundo en donde México se abría en el TLC, o sea, fue un momento histórico muy particular de México, pero a lo que voy es que yo no creo que el tema de luchar contra el racismo sea una cosa que no pueda ser atractiva para los jóvenes. Entonces, la queremos hacer atractiva. Ok, buenísimo. Pues qué bueno, me parece que es algo muy interesante, algo muy necesario, sobre todo en estos momentos históricos en los que estamos, en donde se está hablando de racismo en muchos lados, ¿no? Así es. Y a esto que comentó Betty, a mí sí me gustaría preguntarte, con todo esto que, como dijo Betty, se vive el racismo en muchos lados, y venimos de una conversación donde en Estados Unidos pasó esto de George Floyd, y empezaron las protestas súper fuertes, y acá en México también nos pegó, pero cuéntanos, ¿cuál es la diferencia entre el racismo que se vive en otros países al que vivimos aquí en México? Bueno, el racismo en general es un sistema que oprime a ciertas poblaciones y en ese sentido son parecidos, ¿no? Y tienen consecuencias muy similares, o sea, es decir, en acceso a educación, en nivel de ingreso, en acumulación de riqueza. En Estados Unidos y en México se parecen mucho. La diferencia es que en Estados Unidos tienes como dos grandes poblaciones, digamos, que fundan el país, que es esta masa de personas blancas de ascendencia europea,
y tienes a esta otra que son descendientes de los esclavos africanos. Entonces, entre estas dos grandes poblaciones, en el imaginario, porque ahora hay otras como la población latina, que es súper numerosa, pero que no está en el imaginario norteamericano en esta guerra de dos poblaciones, guerra racial, digamos, ¿no? Entonces, tienes esas dos poblaciones que son fundacionales de Estados Unidos. En México tenemos 4. O sea, yo siempre he dicho, tenemos a la parte blanca criolla, que son los descendientes de los españoles, europeos que estaban aquí. Tenemos a los afromexicanos, que también son descendientes de sus esclavos, que, ojo, no son pocos. Digamos que en la Nueva España llegaron más personas de África que europeos. Ojo, entonces el mestizaje está como más para allá. Luego tenemos a la población indígena y tenemos una cuarta que es como la masa más grande de personas que se autodefinen como mestizas. Pero digamos que el fundamento de la nación mexicana no está en todas las 4, digamos, solo está en la mestiza. Creemos que México es mestizo y eso nos impide ver la diversidad de otras poblaciones. Por eso es la diferencia con Estados Unidos. Y los mexicanos siempre negamos que hay racismo porque creemos que todos somos mestizos y se acabó. Entonces, esa es la diferencia principal. El mestizaje nos cega a ver estas dinámicas poblacionales que hay en México también. Ok, vaya. Pues bueno, ahora para ir cerrando esta plática que está tan interesante, hemos visto de dónde viene el contexto en general, pero me gustaría preguntarte del contenido específico de Racismo MX. ¿En qué están trabajando? ¿Qué planes a futuro hay? Uy, muy buena pregunta. Bueno, tenemos una campaña ya lista para lanzar. Hicimos una alianza muy buena con el Colegio de México, que es un centro de estudios de muchísimo prestigio, y además que ellos llevan la vanguardia en estudios sobre desigualdad y racismo. Entonces, hicimos una muy buena alianza y pues la campaña está de lujo. Les va a encantar. No puedo decirles más, porque me han pedido que sea sorpresa, pero va a ser exclusiva para Con Puntos. Tantito. Bueno, ahí les voy a contar un poquito. Son 8 personas públicas que seguro ubican a todas y a todos y a todes. Entonces, va a estar muy padre. Y el lanzamiento va a ser, la queremos lanzar ya que esperemos que se pase este tema de la contingencia para poderlo hacer en vivo y a todo color. Y va a estar por todos lados en las redes. Entonces, es una cosa que tenemos preparada que les va a gustar mucho. La otra es que estamos preparando contenido para nuestro canal de YouTube, en donde vamos a continuar con esta pedagogía del antirracismo de una manera súper fresca y muy pedagógica, muy padre. Les va a gustar para que la compartan también y empezamos a aprender juntos, ¿no? Yo siempre he dicho que el debate del racismo es estos conceptos, aunque hay ya conceptos muy firmes, el debate sigue muy vivo. Entonces vale la pena que todos nos involucremos. Claro. Está excelente, José. Oye, pues muchísimas gracias. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo para esta entrevista, pero bueno, yo creo que hablo por todos. Estuvo padrísimo platicar contigo, aprendí muchísimo y eso, no se pierdan, sigan las redes sociales de Racismo MX, porque ya se nos adelantó algo que viene. Viene una campaña. Bueno, José, pues no sé si quieras agregar algo más. No, pues les agradezco que me hayan tenido aquí en su programa y que cuenten con Racismo MX para cuando quieran. Ya saben, para ustedes lo que necesiten. Aquí estamos. Yeah. Ay, Pues, muchas gracias. Muchas gracias y nos seguimos escuchando, chicos, con puntos suspensivos. Denle clic, no sé dónde esté en este lugar, la campanita para que les lleguen nuestras notificaciones a todos lados. Y pues de nuevo, muchas gracias, José. Eso fue todo por el cotorreo y hasta la vista. Nos vemos, amigues. Gracias.